Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de la integridad de la verdad. La integridad de la verdad. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para tocar este tema tan interesante, la integridad de la verdad. En esta hermosa noche del Señor nos acompañan varios estudiantes del Seminario Reformado que van a estar compartiendo este tema con nosotros. Y empezamos aquí por el hermano George Bignoni, que nos dé un saludo. El Señor los bendiga, buenas noches. Amén. Hermano Jeremy. Saludos al pueblo. Amén. Hermano Dios Andrés, bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Hermano Jeremy está bien entusiasmado, yo espero que... Eso es así. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, el tema de hoy, la integridad de la verdad. La integridad de la verdad. Y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice así la Escritura: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar un tema que posiblemente a muchas personas del cuerpo de Cristo pues se le escapa y que debe ser vital en la vida cristiana. La teología reformada, una de sus razones de la existencia es la búsqueda y la afirmación de la verdad. De la verdad. Y nunca ha intentado, y los que lo han intentado han fracasado, de mezclar lo que ellos consideran diferentes verdades, algunos, para conseguir una verdad posiblemente más abarcadora. O que completa alguna otra verdad. O que completa alguna otra verdad. Así mismo es. En ese sentido, muchos consideran pues que posiblemente a la teología reformada le falta algo y que ese algo ellos lo pueden conseguir mediante nuevos conceptos que surgen a finales del siglo XIX y se cuajan en el siglo XX. Por lo tanto, nosotros vamos a recorrer en estos programas sobre la integridad de la verdad algunos conceptos claves de la Reforma que deben estar meridianamente claros en las mentes de los hermanos que nos escuchan y de aquellos que dicen o afirman que son reformados. Y vamos a empezar con el concepto de sola escritura. De las 5 solas que proclamó la Reforma Protestante, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo a Dios sea la gloria, sola escritura es la verdad, la piedra de toque de la Reforma. ¿Y por qué? Porque por medio de la sola escritura es que los reformadores le hicieron frente no solamente a las verdades inventadas por Roma en sus tradiciones muertas, sino también a las supuestas revelaciones que ocurrían en la piedad dentro de Roma
de vírgenes y santos y ángeles, proclamando que esas revelaciones eran totalmente falsas. Y cierran la puerta a los falsos profetas. Así mismo es, así mismo es. En ese sentido, sola escritura no era meramente decir que la Biblia es nuestra guía para toda verdad. Era afirmar que fuera de la revelación bíblica no hay más revelaciones. Que la escritura es suficiente. Totalmente suficiente. Que la escritura es el absoluto, es el que gobierna todos los orbes, en todo momento, en todo el tiempo. En todo momento. Y que ella misma se interpreta. Y que ella misma se interpreta. Lo que buscaban los reformadores es que se entendiera que los conceptos de revelación, los conceptos de interpretación de lenguas como un don de revelación, habían cesado. Y que por lo tanto afirmar que hubieran dones de profecía extraordinaria o de interpretación de lenguas hoy iba en contra de la sola escritura. Y que por lo tanto todo aquel que intente hablar de teología reformada y afirma lo que acabamos de describir, se aleja de la reforma y ha vuelto a Roma con sus revelaciones y sus verdades basadas en arenas movedizas. Ahora, ¿usted se cree que los reformadores se quedaron así? No, hermanos. En la época de los reformadores surgieron grupos que decían que recibían revelaciones directas de Dios también. Grupos que decían que tenían apóstoles. Y que pertenecieron a la Reforma. Y que intentaron insertarse en la Reforma. Y decían que recibían luces directas. Algunos hablaban de 144,000. De profecías, de revelaciones. Y los reformadores afirmaron la sola escritura. Y no solamente eso, decían que toda persona que afirmara esos disparates no pertenecían a la corriente histórica que estaba surgiendo de la Reforma. Aún más, y esto es muy importante, la suficiencia de las escrituras indicaba que la vida de cada creyente solamente se iba a conformar por lo que Dios decía en su palabra. Nadie podía añadir por revelaciones que tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Eso es importante, pastor, porque usualmente cuando la persona recibe revelación va en contra de lo que ya está establecido. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu del Señor es Espíritu de verdad y no puede contradecirse. Amén. Por ende, si se contradice, es un espíritu de mentira, es falso. Y Exacto. eso es lo que pasa usualmente con este tipo de profecía o de revelación divina, el cual que queda descartado que es mentira. Y en el Antiguo Testamento eso se pagaba con muerte. Lo que pasa es que ahora hemos sido condescendientes con estos falsos maestros. Claro, claro. También está el hecho de que Cristo mismo, en Juan 14:26, dice que lo que Él le enseñó le es suficiente, que el Espíritu le iba a dar el recuerdo. Que Exacto. el añadir revelaciones es entonces decirme a mí, en pocas palabras, que entonces el pináculo del plan de Dios en la cruz del Calvario no es suficiente. Ahora, ¿qué queremos decir también con estas cosas? Escuche bien, hermano. No se puede afirmar, y hemos dicho, que se cree en sola escritura y se creen revelaciones hoy. No se puede creer en las dos cosas. Roma está muy clara en eso, ¿yo? Mire qué interesante. Roma está más clara que algunos que están por ahí, porque Roma dice que la Biblia no es suficiente. Son sinceros. Exacto. Y los mormones dicen lo mismo, ¿yo? Los mormones dicen que la Biblia no es suficiente. Y entonces añaden revelaciones. Pero tenemos gente alrededor de nosotros que quieren afirmar la reforma y quieren mezclarla
con todos esos disparates de revelaciones. Quieren estar bien con todo el mundo. Y quieren estar Todos bien con todo el colores. mundo. Y no se puede. Y yo creo No que se puede. Yo creo que también es un temor a llamar al falso maestro. O sea, sacarlo. Claro. O sea, no, alguien viene a donde ti con revelación y qué cara tienes tú de decirle, eso que tú me estás diciendo es Así mentira. mismo es. O sea, no tenemos esas agallas. Y más en el contexto de Puerto Rico, que se fluye mucho esa dinámica y ese movimiento de Dios me dijo. recibir revelaciones y buscar señales y prodigios y todas estas cosas que determinan mi fe. En vez de la Escritura, me dice a mí la verdad y mi vida es guiada por ella. Por eso es que el apóstol Pablo, los versículos que leímos, ¿verdad? Le dice a Timoteo, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la afirmación de la iglesia tiene que ser la verdad, y esa verdad tiene que ser una verdad íntegra, la integridad de la verdad. Y cuando hablamos de una verdad íntegra, significa que no se puede contradecir, que no se puede adulterar, como dice el apóstol Pedro, que no podemos estar mezclando axiomas que entre sí mismos se excluyen, que no podemos afirmar que la Biblia para mí es suficiente, pero necesito esto o necesito lo otro, porque es mutuamente excluyente. Y hay veces que las personas no se dan cuenta, pero cuando tú recibes revelación, que dicen que recibir una supuesta revelación, estás diciendo que recibiste escritura. Oh, definitivamente. O sea, te estás poniendo a la par. O sea que lo que tú estás diciendo es infalible. Vamos con lo que dice aquí George. Esto es bien interesante. Escucha lo siguiente, hermano. El canon cierra en su primera dispensación con Malaquías. En la segunda dispensación, ¿verdad?, que llamamos el Nuevo Testamento, cierra con Apocalipsis. Por lo tanto, no hay más revelación que esa. Si usted afirma que usted recibe revelaciones de parte de Dios, número uno, escuche bien lo que se está diciendo, que lo que usted recibe es infalible, porque es de parte de Dios. ¿O no es así? Y es para toda la iglesia. ¿O sí? Tampoco Para es una todo. revelación individual. Exacto. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Porque no puede ser a mitad, eso no existe. Es como decir, mire, es como una mujer embarazada, o está embarazada o no está embarazada, no está media embarazada, ¿oyó? Esto tiene que estar claro, ¿yo? O recibiste palabra de Dios o no la recibiste. Pero no existe esa mitad. Y eso es lo primero que usted tiene que entender. Que si usted recibió disque palabra de Dios y revelación de Dios, usted está añadiéndole a la Escritura. Y que el hecho de que en la base solamente puede gobernar un absoluto, no dos absolutos contrarios. Siempre va a haber uno que gobierne todo. Exacto. Y si tú dices que entonces la Escritura es suficiente, pero no la es, porque entonces yo recibo entonces de Dios nuevas revelaciones, pues realmente tú sola es la revelación que estás recibiendo. Exacto, exacto. Pero hay que añadirle también que entonces esas revelaciones hay que incluirlas dentro Exacto. del... Ese es el segundo Vamos a empezar aspecto. a escribirla. Pero ese es el segundo aspecto. Escuche bien. Si usted dice que recibe revelaciones de Dios y que por lo tanto es palabra de Dios, ¿qué evita que no sean añadidas a la Escritura? Porque es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No puede tampoco afirmar que es de otra categoría, como si fuera menos palabra de Dios. ¿Oyó? ¿Qué evita que eso sea añadido al texto? Y usted dirá, bueno, no hay que añadirlo así, pero... Y ahí entramos en el tercer problema. Póngale que no lo quieren añadir al texto, aunque es palabra de Dios, no entiendo por qué no. Póngale que no se quiere añadir al texto. Significa que usted, o donde usted se reúne, usted tiene una verdad fuera de la Escritura. Y al tener una verdad fuera de la Escritura,
significa que la Biblia no es suficiente. A Dios se le olvidó algo. Es como la gente que va al cielo. Ahora, últimamente, hay varios tours al cielo. Todo el mundo va al cielo ahora y hace libros y van un tour al cielo y otros van tour al infierno. ¿Oyó? E inevitablemente, pastor, como dijo Jeremy, automáticamente esa experiencia se vuelve el filtro por el cual tú vas a mirar las escrituras. Así mismo es. Eso No es es inevitable. no es que la escritura está bien y tu experiencia está mal. No es que mi experiencia está bien y yo filtro la escritura a través de mi experiencia. Así mismo es. Entonces, cuando usted hace un tour al cielo y un tour al infierno y escribe un libro, mire el problema de eso. Mire el problema de eso. Significa que lo que usted vio es verdad. Porque si no es mentira, no hay otro camino, ¿verdad? Y si es verdad o es mentira, si es verdad su tour en el cielo o su tour en el infierno, significa que a Dios se le olvidó algo de añadir en la Biblia sobre el cielo y el infierno. Y usted, después de 2000 años de historia de la iglesia, de mártires, de gente muriendo, exacto, de grandes teólogos, usted ha descubierto que en el cielo hay lugares donde limpian trompetas o cosas así que yo he oído, que son cosas increíbles, ¿verdad? Y de verdad me enoja porque es que yo veo en toda la escritura la belleza del plan de Dios al llegar a su punto culminante en la cruz del Calvario. Y el tú decirme a mí que entonces, pues, a Dios se le olvidó algo. Es que ese plan tan precioso de Cristo morir en la cruz y que los atributos de Dios, su santidad, su justicia, su misericordia y su gracia se unen en ese lugar. Y cómo Dios preciosamente y majestuosamente ordena este plan desde antes de la fundación del mundo. Y esto no es suficiente. Y se le escapó un detalle. Y se le escapó un detalle al ingeniero de todas las cosas, el que gobierna todo. No. Y pastor, es interesante cómo en la misma Biblia, una segunda de Pedro del capítulo 1, versículo 19 al 21, él mismo nos dirige a la escritura, a lo ya revelado. Un apóstol que caminó con Cristo, recibió revelación especial. Directa de Dios. Directa de Dios. Y me vas a decir tú a mí que él nos dirige a la palabra y nosotros necesitamos una experiencia adicional. Pero mire, tuvo experiencias como el de la transfiguración. Y no apela a su propia experiencia en ese lugar, sino a las escrituras. No, él dice aún más, él dice, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Pero mire, vamos a complicar esto. Puede ser que alguien nos diga, que ya lo he oído también. Pero pastor, puede ser que en mi iglesia haya una revelación y después nosotros buscamos en la Biblia y es correcta. ¿Qué usted hace con eso? Bueno, si buscan en la Biblia y es correcta, no es revelación. Ya estaba porque revelado. Ya está en la Biblia. Estaba ahí. Fue que lo leíste y te quedó en la mente. Sí, ya está. Si alguien dice una revelación en la iglesia, Dios es trino, bueno, eso es lo que dice ahí. Si leyera y escudriñara. Claro. ¿Verdad? No fuera revelación y fuera eso no es parte revelación. de la vida cristiana. Eso no son revelaciones. Eso tiene que estar claro. Eso son charlatanerías, pero revelaciones no son. Y por lo tanto, la sola escritura, que es la afirmación de la reforma y de los reformadores que revolucionó el mundo y le hizo frente no solamente a Roma, sino a los entusiastas del siglo XVI, que venían también con revelaciones, iban donde Lutero, iban donde Camilo, pero precisamente donde Lutero, a decirle que ellos recibían revelaciones del Espíritu, y Lutero le decía, yo abofeteo a vuestro espíritu en el hocico, porque Lutero era un hombre valiente que afirmaba la Escritura. Entonces, todo aquel que dice que sigue la verdad reformada y sola Escritura no puede afirmar que hay revelaciones especiales hoy. Contradice el texto, no es reformado. Puede ser otra cosa, un híbrido ahí, pero reformado no lo es. Las verdades que cambiaron al mundo. Ahora, escúcheme, hermano. ¿Por qué los reformadores insistieron en la sola Escritura? Hay varias razones para eso. La primera razón, mire qué interesante, la primera razón no fue ni por revelaciones de Roma,
ni por tradiciones. Fue por afirmaciones conciliares. Los concilios que Roma había hecho, no los concilios universales, los que afirman Nicea, ni Calcedonia, no estamos hablando de esos concilios que el cristianismo en general acepta, no. Los concilios, exacto, los concilios exclusivos de Roma, ellos los utilizaban contra Lutero y contra los reformadores, diciendo que ellos habían afirmado estos concilios. Y Lutero decía, a nosotros no nos importan los concilios, porque los concilios se contradicen entre ellos. Nosotros lo que nos importa es la palabra de Dios. Y si a mí no me convencen por la palabra de Dios, decía Lutero, no nos importa ni concilios, ni papas, nada, porque ellos se contradicen entre sí. Falibles que son. Que tenemos que entender eso también. Son hombres, son falibles. Exacto. En ese sentido, Lutero hace dos afirmaciones dentro de ese primer punto. ¿Cuáles son? Número uno, que toda opinión conciliar tiene que pasar por el sedazo de la palabra de Dios. No al revés. No al revés. Y número dos, para Lutero, la integridad de la verdad, escuche bien, estaba casada, la integridad de la verdad estaba casada con la no contradicción. Si hay contradicción, no hay verdad. Y por lo tanto, él veía en la Escritura la integridad de la verdad. Esa palabra que no se equivoca. Esa palabra que no vuelve atrás vacía. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si usted me acompaña a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, los hermanos que me escuchan por la radio oyentes, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero mira el versículo 17 que habla de la suficiencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mire cómo dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda, no algunas. Exacto. Por lo tanto, si usted necesita una revelación exterior, es que la Biblia no es suficiente. Y usted no puede aspirar a la perfección sin esa revelación. Y si usted necesita otra revelación de yo no sé de dónde, significa que usted no está enteramente preparado. Y usted va a contradecir al apóstol Pablo. Y una de las cosas que muy bien estás asumiendo es que volver a ese punto de la verdad no se contradice. Muchos en la iglesia en general o dentro de los orbes de la iglesia, hay muchos que afirman que uno de los puntos principales de la verdad es que contradice. Paradójica. Pero paradoja no es contradicción. No necesariamente es malo. Sí, yo sé lo que tú quieres decir. No pueden explicar algo. Exactamente. Exacto. Y sabes que eso es de verdad, no puedes vivir consistentemente con esa afirmación de que algo es cierto como no es cierto. Porque en el Edén, Dios dijo, no comerás de ese palo. Y Satanás dijo, come y no te va a pasar nada. Uno de los dos está mintiendo. ¿Y en qué quedamos entonces? Así mismo es. ¿En qué quedamos entonces? Los contrastes, ¿verdad? Los contrastes. Y ahí entramos en el segundo punto. El primer punto para afirmar sobre la Escritura era conciliar. El segundo punto era la tradición humana en Roma. Roma creía que había una fuente de verdad a través de la tradición. ¿Y quién definía esa tradición? Roma. La iglesia. La iglesia, el magisterio de la iglesia. Y Lutero atacó la tradición porque ella que no solamente contradecía la Escritura, sino que no estaba en la Escritura. Sí, pero como ellos creían que la Escritura era producto de la iglesia. Y no era suficiente. Necesitaba la tradición. Hermano, creían no. Todavía creen. La Biblia, única regla de fe y conducta. Si usted afirma que la Biblia es la única regla de fe y conducta, no pueden haber más revelaciones que esa. Y se acabó. Punto. Una sola revelación. La palabra de Dios. Una sola voluntad. La voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios. Un solo camino. La palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todo aquel que venga con nuevas revelaciones
La palabra de Dios lo llama falso. Aquí yo tengo posiblemente 3 preguntas y creo que las 3 las voy a tratar de contestar con los hermanos aquí. Yo tengo una aquí que creo que cualquiera de ustedes puede contestar. Hermano Héctor López de Bayamón nos pregunta por Filipenses 1, del 6 al 7. Y pregunta que, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué me quiere decir esto? Filipenses 1, del 6 al 7. Léelo, Andrés. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué opinión tenemos de eso? Amén, que el Señor, así como me salvó, así mismo como me escogió desde antes de la fundación del mundo, completará el trabajo de santificarme en el carácter de Cristo hasta el momento que yo muera, y cuando me resucite ya se ha completado eso. O sea, que ese proceso que Dios comenzó en nosotros nunca va a ser frustrado, ¿verdad? Sí. Bueno. Y es gradual. Y es gradual. Y va a acabar con la resurrección, finalmente. Y es importante, pastor, que es gradual. Mucha gente se cree que una persona conoce a Cristo, instantáneamente da fruto o cambia. Eso, en cierta manera, es cierto. Sí. Bueno, hay conversiones dramáticas, pero esa no es la regla. Exacto. No, pero es algo gradual. El Señor va trabajando en nuestras vidas gradualmente. Y algunas veces hay retrocesos, pero a la larga el Señor va a terminar la obra en nosotros. Pablo, que es el que escribe esto y tuvo una experiencia dramática. Exacto. Dice que él, que comenzó en él la obra, La No la va a termina. perfeccionará. O sea, no quedó Dice, perfecto. Y no pretendo haberlo alcanzado todo. Exacto. Y que continuamente hay unas cosas que con el pasar del tiempo y la vida, pues son hechas para sudar. O sea, como el comprender, escudriñar la escritura, el estudio, eso toma tiempo, y el Espíritu Santo, como quiera, es el autor y que completa el trabajo por medio de eso. Tengo aquí una pregunta de una hermana de Juanadía, no la voy a identificar. Y ella quiere saber la opinión de nosotros, de pastores que predican una vez cada 6 semanas. Pues, hermana, yo no sé qué es eso. Un pastor que predica una vez cada 6 semanas. No sabía. ¿Y las otras 5 semanas? ¿Un club de leones entonces eso? Sí, porque imagínese. La pregunta la considero incompleta. Sí, Ujú. o la estamos no malinterpretando. Sí, porque tenemos que presuponer No tiene- muchas cosas. Sí, como- eso da para qué pensar. Necesitamos data para poder dar una respuesta más. Sí, eso no, exacto. Si lo estamos interpretando correctamente, una vez Conforme a cada lo que 6 ella semanas, dice, pues no sabemos. no se sabe qué No, es. que no La sabemos qué pregunta Sí. es qué hacen las otras 5 semanas, entonces. Sí. Porque O si sea, no hay palabra. La labor de un pastor es poner la palabra. Un pastor, desde el punto de vista bíblico, tiene que ser predicador y maestro. ¿Oyó? Si no es pastor maestro, Dios no lo ha llamado. Tiene ahí un administrador eclesiástico. Administrador eclesiástico. Pero, exacto, en ese sentido, ¿verdad? No es un pastor. Muy bien. Tengo una pregunta del hermano José Figueroa, ¿verdad? Y con esta terminamos las preguntas, ¿verdad? José Figueroa de Carolina. Él pregunta, ¿la teología reformada es la más confiable? Porque, bueno, primero, la primera pregunta se la voy a contestar fácil. Sí, tiene que fácil. Es la más confiable. ¿Y por qué? Porque los reformadores, hermano, fueron los que dictaron mire, la revolución espiritual más grande en la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, después de los apóstoles, fue la reforma. Fue la reforma. Y la teología reformada, y yo le invito a que lo estudie, toca todos los aspectos de la vida del ser humano, todos los aspectos. Amén. Todos los aspectos. Amén. Y es la más consistente. Presuponemos una verdad que no se contradice, y presuponemos también que las preguntas que tiene el ser humano, la escritura, que son pertinentes a la revelación para los hombres, porque hay cosas que son misteriosas, que son solamente de Dios, pues en la teología reformada se descubren y se alinean y se explican correctamente los conceptos. Claro. Y tenemos claro quién es nuestra autoridad, que son las escrituras, que es el problema. Hay que dar hincapié que si no son las escrituras, es otra autoridad falible la que está dictando tu fe. Exacto. Inevitablemente. Y la teología reformada cree firmemente que la escritura es la palabra de Dios y depende nada más de ella. Pero, perdóneme,
toda la Escritura. Yo conozco iglesias que dicen que creen en toda la Biblia y cuando llegan capítulos de la Biblia los saltan, ni los estudian, nunca los leen. Romanos 9. Romanos 9 es un ¿Quién ejemplo. predica de ese capítulo? Exacto. Miguel Flower. Exacto. Saludos, hermano. O hace gimnasia. Y en ese sentido, ¿verdad? La teología reformada nos dictó el camino. Recientemente, para el 31 de octubre que se celebraba el Día de la Reforma, en un programa de radio carismático hablaban de los movimientos religiosos poderosos que cambiaron el mundo y después de la Reforma le siguió en el 1901 el asunto del bautismo del Espíritu Santo. En la calle Azusa. En la calle Azusa. Y allá cómo eso ha hecho no sé cuáles cambios y entonces, o sea, lo han considerado como un movimiento poderosísimo. Cambiar el mundo es una cosa muy grande, ¿oyó? Cambiar el mundo no es gritar en 5 esquinas, ¿oyó? Y eso tiene que estar claro. Cambiar el mundo no es brincar en 2 esquinas. O tener iglesias, mega iglesias, como tiene Roma también, mega iglesias. Cambiar el mundo es cambiar la sociedad, como hizo la Reforma. Los reformadores cambiaron al mundo y cambiaron la sociedad, como hicieron también los apóstoles, ¿oyó? Y fundaron una nueva forma de vida. Que hicieron los reformadores, fundaron una forma de vida basada en la Escritura. Amén. Y fundaron naciones y cambiaron la vida de millones de personas que influenciaron después en la sociedad. Y fundaron la democracia y todas las cosas. Pero estar gritando en una esquina o enajenado y no hay un cambio en la sociedad, eso no es cambiar nada. Y eso tiene que estar claro, hermano. Porque en Puerto Rico decimos que estamos evangelizados y que aquí, ¿verdad? Se ha evangelizado todo Puerto Rico. Oiga, tenemos 1000 asesinatos al año, problemas sociales profundos. Sí. Ese evangelismo a mí no me interesa. Ese evangelismo no ha cambiado a Puerto Rico. Y eso tiene que estar claro. Lo que es de Dios cambia la sociedad. Y no tan solamente ese, que yendo para atrás, ¿por qué la teología reformada? Es porque renueva la cosmovisión. Te da una base consistente que fluye para todos los orbes de tu vida. Entonces, aquí en Puerto Rico, pues se mueven mucho en los movimientos carismáticos, pues muchas celebraciones de señales y prodigios, de cosas sobrenaturales. ¡Wow! Mira qué brutal. Y todo el mundo pues en un emocionalismo desbordado, descontrolado. Pero una cosmovisión que carece del evangelio. Así mismo es. Y hay áreas en la vida donde ellos no entran, como educación, vamos a ponerlo de esa manera. Un ejemplo. Le entregan a sus hijos y no procuran la educación de sus hijos desde el comienzo. Es responsabilidad tuya y eso es algo que la teología reformaba. Tú tienes la responsabilidad sobre la educación de tus hijos. Amén. Exacto. Habíamos dejado el tema que sola Escritura no solamente era contra los concilios de Roma, ¿verdad?, sino también contra la tradición que Roma decía que era palabra de Dios. Las tradiciones que ellos validaban como palabra de Dios. La última tradición que se convirtió en dogma fue en el siglo XX. La asunción de María al cielo. En el siglo XIX fue la Inmaculada Concepción de la Virgen. Dogmas humanos por la tradición, y por lo tanto la Escritura también atacaba no solamente los concilios de Roma que se contradecían, como decía Lutero y Calvino, sino también atacaban la tradición idolátrica y de doctrinas contrarias a la Escritura que Roma ratificaba como correctas. Ese es el segundo aspecto, pero el tercer aspecto de sola Escritura fueron las nuevas revelaciones, no solamente de Roma, no de que vírgenes se aparecían y ángeles se aparecían y santos muertos se aparecían, sino también las revelaciones que recibían los grupos que querían insertarse en la Reforma, que decían que recibían revelaciones directas del Espíritu, que eran apóstoles. Usted oye por ahí cosas así como la tercera ola del Espíritu Santo, con el movimiento apostólico. Mire, eso no es nuevo. No. Eso no tiene nada. En el tiempo de los reformadores hubo también gente que se reclamaba apóstol. Y Lutero afirmaba que para él había una sola verdad, que era la Escritura. Mire, yo quiero leer unas palabras de Lutero en esta noche, ¿verdad?
Oiga, pastor, y qué arrogancia que ni siquiera muchos de los padres que compartieron con los apóstoles se hicieron llamar apóstoles. Exacto. Así Que mismo tuvieron es. comunión con ellos. Bueno, el atrevimiento del apostolado del siglo XVI, del pseudoapostolado del siglo XVI y el pseudoapostolado del siglo XXI, es que, mire, ni los papas de Roma se atreven a llamarse apóstoles. Y Roma es atrevida. Sí. Y no se atreven a llamarse apóstoles. Y entonces ahora un pobre, yo no sé, perdido en el barrio Ángeles de Utuado es apóstol. Mire qué cosa en este país. No, hermano, mire cómo dice Lutero. Lutero dice, y quiero que oigamos las palabras de Lutero: lo único que anhelo es poseer la palabra de Dios. Me tienen sin cuidado los milagros. No me preocupan las visiones extraordinarias. Tampoco haría caso a un ángel que quisiera enseñarme algo que no fuera la palabra de Dios. Yo solo creo en la palabra de Dios y en sus obras, porque la palabra de Dios ha resultado verdadera desde el principio del mundo y a nadie ha defraudado. Bien, pues esto mismo es lo que estoy experimentando, es la realidad, porque todo va sucediendo conforme a la palabra de Dios. Y con esas verdades, los reformadores cambiaron al mundo. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. Muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y la Iglesia Presbiteriana Reformada. Y le pedimos a nuestro Dios que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté en tu hogar. Dios te bendiga. Y que debe ser vital en la vida cristiana. La teología reformada, una de sus razones de la existencia es la búsqueda y la afirmación de la verdad. De la verdad. Y nunca ha intentado, y los que lo han intentado han fracasado, de mezclar lo que ellos consideran diferentes verdades, algunos, para conseguir una verdad posiblemente más abarcadora. O que completa alguna otra verdad. O que completa alguna otra verdad. Asimismo es. En ese sentido, muchos consideran pues que posiblemente a la teología reformada le falta algo y que ese algo ellos lo pueden conseguir mediante nuevos conceptos que surgen a finales del siglo XIX y se cuajan en el siglo XX. Por lo tanto, nosotros vamos a recorrer en estos programas sobre la integridad de la verdad algunos conceptos claves de la Reforma que deben estar meridianamente claros en las mentes de los hermanos que nos escuchan y de aquellos que dicen o afirman que son reformados. Y vamos a empezar con el concepto. Me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para tocar este tema tan interesante, la integridad de la verdad. En esta hermosa noche del Señor nos acompañan varios estudiantes del Seminario Reformado que van a estar compartiendo este tema con nosotros. Y empezamos aquí por el hermano George Bignoni, que nos dé un saludo. El Señor los bendiga, buenas noches. Amén. Hermano Jeremy. Saludos al pueblo. Amén. Hermano Dios Andrés. bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Hermano Jeremy está bien entusiasmado, yo espero que... Eso es así. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, el tema de hoy, la integridad de la verdad. La integridad de la...
Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de la integridad de la verdad. La integridad de la verdad. Así que amigos y amigas que la verdad. Y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice así la Escritura: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar un tema que posiblemente a muchas personas del cuerpo de Cristo pues se le escapa,